Muy buenos días para todos. Bienvenidos a Scarborough Citadel. Bienvenidos a nuestra reunión en línea, nuestra reunión virtual. Qué bendición es podernos unir con ustedes y saludarlos esta mañana desde este espacio que muy pronto dará la bienvenida a muchos de nosotros cuando podamos reunirnos en persona una vez más. Les hemos enviado un correo electrónico con información, algunas fechas y detalles de cómo vamos a hacer la reapertura del edificio y reunirnos en persona nuevamente. Los invitamos a que ustedes cuidadosamente y en oración consideren esta oportunidad y que si pueden nos acompañen en octubre cuando nos podamos reunir una vez más en persona. Le daremos gracias a Dios por su fidelidad, por las cosas que Él hizo en el pasado, en nosotros y en este lugar. Eso lo vamos a celebrar. Pero sobre todo, amados, los invito a que miremos hacia el futuro y abracemos lo que sea que Dios traiga a nosotros como iglesia, como familias, como personas, con esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros, con una mente abierta y un corazón abierto a seguir a donde Dios nos guíe. Seguramente muchas cosas van a ser diferentes, pero hay algo que no cambia y es que Dios está con nosotros. Así que la invitación es a que ustedes se unan a nosotros, a que juntos nos unamos a lo que sea que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia aquí en Scarborough Citadel. Para quienes se unen a nosotros virtualmente y no están en la ciudad de Toronto, síganos acompañando en línea. Seguiremos con nuestras transmisiones todos los domingos. También esta es la última semana, otro anuncio importante, la última semana de campamento virtual. A todas las personas que nos apoyaron, que confiaron a sus hijos, a este equipo de trabajo que hizo esto posible, muchísimas gracias. A ustedes que estuvieron de voluntarios aquí recortando, pegando, alistando, empacando cosas, muchas gracias. Dios los bendiga. Al equipo que arduamente trabajó para entregar este programa a los niños por 8 semanas, muchas gracias. Dios los bendiga. Amados, esta mañana los invito también a que nos apoyen en el lanzamiento de una campaña, de nuestra campaña de reactivación de redes sociales, en la que estamos trabajando y ustedes estarán recibiendo más información las próximas semanas. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Instagram y YouTube como Scarborough Citadel, a que compartan las publicaciones, a que comenten, a que se unan a nosotros en esta iniciativa y sean parte de lo que Dios está haciendo a través de este medio también. Amados, la palabra del Señor esta mañana, la invitación para que vengamos a Dios en oración, en gratitud, en alabanza, viene del Salmo 82 y yo voy a estar leyendo la palabra de Dios para todos. Y esto es lo que dice el Salmo 82, versículo 1 y 2 y luego del versículo 10 en adelante. Qué hermoso es tu templo, Señor Dios Todopoderoso. Deseo con ansia y emoción estar en los patios de tu templo, Señor. Mi corazón canta de alegría, al Dios vivo canta todo mi cuerpo. Un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. El Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege, nos bendice con bondad y gloria. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. Señor Todopoderoso, qué afortunados son los que confían en ti. Amados, qué afortunados somos nosotros, usted y yo, que confiamos en el Señor, que anhelamos estar en este espacio físico, pero ¿saben qué? Qué afortunados somos, que el lugar en el que Dios habita, en el que Dios se mueve, donde Dios se manifiesta y donde Dios trabaja, no es un lugar físico, no son 4 paredes, no es la esquina de Lawrence Avenue East y Warden Avenue, es su corazón y el mío. Así que desde su templo, desde el lugar donde el Espíritu de Dios vive y se mueve, vamos a adorarlo hoy desde nuestro corazón. Los invito a que oremos juntos. Amado Dios, esta mañana venimos a ti con gratitud,
con alegría. Señor, sí, anhelando el momento en el que podamos reunirnos en persona en este lugar físico y vernos y cantar a ti, adorarte y escuchar tu palabra. Pero Señor, también profundamente agradecidos porque a ti no te detiene, Señor, una pandemia, porque a tu iglesia no la detiene ni la destruye una pandemia, porque tú no estás limitado a las cuatro paredes de un lugar, de un edificio. Pero tú estás en todo lugar y tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Así que Señor, desde este espacio, desde este lugar donde tú nos has guardado, refugiado y bendecido, desde este lugar te saludamos esta mañana, Señor. Desde este lugar te damos la bienvenida. Desde este lugar te decimos, Dios, te necesitamos. Necesitamos escuchar tu palabra, ser alimentados por ti, ser fortalecidos por ti. Señor, tú conoces nuestra necesidad, nuestras circunstancias, nuestras angustias, nuestros dolores, también nuestras alegrías. Y con todas esas cosas, Señor, venimos a ti esta mañana. Te buscamos y sabemos que somos afortunados porque hemos confiado en ti y tú estás con nosotros cada día. Amado Señor, aprovechamos este momento en el que oramos a ti para pedirte que tú tengas misericordia de aquellos que están pasando por dificultades terribles, Señor. Por aquellas personas en Afganistán. Señor, te pedimos paz. Te pedimos que tú tomes control de la situación y que tú bendigas y des sabiduría a aquellos que toman decisiones que afectan la vida de naciones enteras. Señor, sé tú en medio de ellos. Padre, oramos por Haití y la situación terrible que pasan después de la tormenta y el terremoto, Señor. Oramos porque tú también vengas y estés con ellos y bendigas a quienes están allí físicamente ayudando. Y que si a nosotros nos llamas a hacer algo, estemos listos, Señor. Pero que escuches nuestra oración y bendigas a las personas que en Haití están pasando por este momento de tremenda dificultad. Señor, mientras continuamos adorándote esta mañana, te pido que hables a cada corazón. Te pido que tú vengas y seas propicio a cada necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, te saluda Cristian Tello desde Barranquilla y hoy tengo el privilegio de poder dirigir adoración a través de esta manera, de este medio. Así que donde quiera que estés, te invito a que te dispongas, a que quites toda distracción y empecemos a alabar el nombre del Señor, porque en Jesús hay victoria y levantamos alabanza al Señor. Amén. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Armas la canción en mí. Levanto un aleluya y el cielo peleará por mí. Cantemos juntos. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Tú vives, Jesús. Vamos, alábale.
más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Sí, cantaré más fuerte. Cantemos juntos. Cantaré más fuerte. Yo cantaré más fuerte. Hay victoria en Jesús. Cantaré más fuerte. Que se oiga la alabanza. Cantaré más fuerte. Hay victoria en Jesús. Cantaré más fuerte. Con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte. Mi alma es esta canción, Señor. Cantaré más fuerte. Con todo lo que hay en mí. Cantaré más fuerte. Cantaré más fuerte. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte. Mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida. El Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Descansamos en tus promesas, Padre. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti, Jesús, en ti confiaré. Tus promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Siempre, siempre, Dios. La noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Sí, Jesús, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel.
confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel, tan fiel, Señor. Tú haces caer gigantes, Dios. Tú abriste el mar, tú sanas la tierra, Jesús. Tú sanas hoy los cielos, tú sanas hoy la tierra. Únete a alguien ahí, cántalo conmigo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, yo creo en ti. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Sí. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Hola amigos, me encanta patinar. Hace mucho que no lo hago. Patiné cuando tenía 9 años que aprendí. Bueno, estoy lista. Ya veremos qué tal me va. Uy, estuvo bueno, pero un poco difícil. Sin embargo, yo seguí insistiendo e insistiendo porque quería volver a patinar. ¿Pueden pensar en algunas de las cosas que aprendemos a hacer y que son difíciles? Algo que es difícil, pero que todos hemos hecho, es aprender a caminar. Si caminar fuera tan fácil, tú hubieras empezado a dar tus primeros pasos horas después de haber nacido. Pero en lugar de eso, te tomó 9, 10, 11, 12 o inclusive 18 o 20 meses comenzar a dar tus primeros pasos. Y tú no paraste ahí. Te caíste mucho. Y digo muchas veces. Pero cuando te caíste una y otra vez, ¿renunciaste? ¿Paraste de caminar? Por supuesto que no.
tú insististe y seguiste aprendiendo a caminar hasta que al fin lo lograste. Y ahora no solamente puedes caminar, también puedes correr, también puedes saltar e inclusive puedes caminar hacia atrás. ¡Wow! Eso es un aprendizaje impresionante y todo porque no renunciaste. Yo quería hablar acerca de las cosas que aprendemos que son difíciles de hacer porque en la historia de la escritura de hoy escuchamos a Jesús enseñarle a sus discípulos lo que quiere decir seguirlo a Él. Algunos de los discípulos le dijeron: "Ay, ¿sabes qué, Jesús? Eso que nos estás enseñando es muy difícil, demasiado difícil". Y entonces renunciaron, pararon de seguir a Jesús y de ser sus discípulos. Pero no todos los discípulos pararon de seguirlo. Y estos que permanecieron con Jesús le dijeron que se quedaban porque sabían que seguirlo a Él era lo correcto. Creo que la historia de hoy nos hace pensar por qué escogemos seguir a Jesús. Así como no renunciamos a aprender a caminar porque sabíamos que aunque fuera difícil valía la pena, los discípulos no renunciaron en seguir a Jesús porque ellos sabían que lo que Él les enseñaba valía la pena. En historias que vemos de la Biblia más adelante, vemos por qué los discípulos tenían toda la razón en no haber parado de seguir a Jesús. En esas historias escuchamos cómo aquellos discípulos aprendieron a sanar a otras personas como Jesús lo hacía. Y también les enseñaron cosas acerca de Dios como Jesús enseñaba. Y además tuvieron a sus propios discípulos, así como Jesús lo hizo. Algunas veces seguir a Jesús no es fácil, pero los discípulos que se mantuvieron firmes y siguieron a Jesús en la historia de la escritura de hoy nos recuerdan que si nosotros seguimos firmes y continuamos siguiendo a Jesús, buenas cosas pueden suceder. Y esa es la buena noticia de hoy. Oremos juntos. Querido Dios, gracias por los discípulos que nos enseñan a seguir firmes en Jesús, porque cuando lo hacemos aprendemos de ti y cosas buenas pueden suceder. En el nombre de Jesús, amén. Gracias amigos por estar hoy conmigo. Nos vemos aquí la próxima semana. Buenos días a todos. Hoy les quiero compartir la siguiente lectura. Juan capítulo 6, versículos del 56 al 68. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: "Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla?". Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les ofende? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Entonces muchos de sus discípulos le voltearon la espalda y empezaron a marcharse. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Les deseo un feliz domingo en familia. Siri,
¿Cuál va a ser el clima para mañana? Parece que no habrá muy buen clima mañana. Temperaturas mínimas de 23 grados y tormenta. Siri, ¿qué fue primero, el pollo o el huevo? Creo que no te entiendo. ¿Qué fue primero, el pollo o el huevo? Buena pregunta. Siri, ¿cómo se puede hacer Big Box? Esto es algo que he estado practicando. Ponches, 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 ponches. Podría seguir todo el día. Ponches, 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 ponches. Gracias por los ponches. En este tiempo, las palabras de Siri, Alexa o Google podrían sacarnos de apuros en muchas situaciones. Por ejemplo, si queremos saber cómo está el tráfico, cuál va a ser el clima de la siguiente día o siguiente semana, si estamos en una ciudad que no conocemos y queremos llegar a un lugar y no sabemos cómo, la voz de alguno de ellos diciéndonos las instrucciones con el GPS nos puede llevar a ese lugar, a encontrar un buen restaurante, un hospital o cualquier otro lugar, un parque. Las palabras de Siri, de Alexa o de Google serían muy de mucha ayuda en estos momentos. Pero cuando se trata de salud, por ejemplo, ¿tomaría usted la palabra de Google, de Siri o de Alexa? Cuando se trata de encontrar o de ir a la universidad, cuando está buscando una casa, cuando quiere encontrar su otra mitad, cuando se siente atribulado, cuando se siente cansado o cansada, triste, ansioso, cuando están sin esperanza, ¿tomarían ustedes las palabras de Siri, de Alexa o de Google como un buen consejo? Bueno, yo les recomiendo que en esos momentos difíciles en la vida, no sean esas palabras las que traigan aliento a ustedes. Palabras. En un momento regresamos allí. Hoy es el quinto domingo que estamos en el Evangelio según San Juan, y desde el comienzo del Evangelio se ha hablado, o en este capítulo por lo menos, se ha hablado de comida. Al principio era comida física, era el pan físico. Jesús multiplicó el pan y alimentó a miles de personas. Y todos ellos estaban de acuerdo con esto, lo recibieron bien. Más adelante Jesús quiere cambiar la perspectiva de este pan, ya no de un pan físico, sino como un pan espiritual, y ellos están de acuerdo con esta idea. Ahora Jesús, en la parte que leímos esta mañana, está diciendo: yo soy el pan, coman mi carne y beban mi sangre. Por supuesto que Jesús estaba hablando de una manera metafórica en este texto, pero la metáfora era un poco confusa y difícil de entender para ellos. ¿Qué tal si yo les digo a ustedes que Carolina es una flor en un día soleado de verano? Ustedes tienen una idea de lo que yo quiero decir con esa metáfora. Pero ¿qué tal si Carolina les dice a ustedes que yo soy un pedazo de carne asándose que va a ser servido con vegetales y puré de papas? Bueno, tal vez eso quiera decir algo nice, eso quiero creer yo. Pero no sabemos exactamente qué es lo que eso quiere decir, y seguramente muchos de ustedes tendrían miedo de preguntarle a ella qué es exactamente lo que quiere decir con esa metáfora. Y eso fue lo que le pasó a algunos de los seguidores de Jesús en el texto que leímos esta mañana. Aunque ellos han estado acostumbrados a que Jesús usa metáforas para hablarles, esta como que no era suficientemente clara para ellos. Pero ellos ya habían seguido a Jesús por un tiempo, no es que lo comenzaron a seguir. Y entonces, ¿cómo es que ellos no pueden entender qué es lo que Jesús les está diciendo aquí? Pero yo no los culpo, porque seguramente si yo hubiera estado en este grupo de personas, también yo hubiera salido corriendo de allí cuando escucho a Jesús decir: coman mi carne y beban mi sangre.
Por eso es que ellos se preguntaban los unos a los otros, ¿qué clase de enseñanza es esta? Tal vez alguno pensaría, esto es canibalismo. Pero coman mi carne y beban mi sangre no es el único problema que ellos encontraban en la enseñanza de Jesús. Ellos tenían otros dos problemas aquí. El primero es que muchos de ellos conocían a Jesús desde que él era pequeño. De hecho, conocían a su familia. Desde que era bebé lo habían visto crecer. Entonces, la idea de que él fuera algo diferente a un ser humano era difícil de entender. Ellos solo lo veían a él como un ser humano. Pero ahora él está diciendo, yo soy el gran yo soy. Yo soy Dios encarnado. Así que era otra vez casi imposible para ellos creer que Jesús venía del cielo cuando ellos prácticamente lo habían visto nacer, algunos de ellos. Así que la idea de que Él vino del cielo o que era Dios era una idea que para ellos era inconcebible. Y el otro problema que ellos tenían es que ellos no creían que necesitaban un Salvador. Los judíos creían que ellos tenían una promesa sobre ellos y para ellos por ser los escogidos. Y lo único que ellos tenían que hacer para recibir vida eterna era hacer buenas obras, ser fieles a Dios y obedecer la ley de Moisés. Si hacían esas cosas tendrían vida eterna. Entonces ellos, dice la escritura aquí en Juan, que ellos se sienten ofendidos por la enseñanza de Jesús. Y ellos se sienten ofendidos porque ellos piensan, ¿cómo es que alguien puede tener vida eterna solamente creyendo? Eso no tiene ningún sentido. Debe haber una trampa en todo este asunto. No hay ninguna manera en la que podamos creer nosotros que lo único que se requiere para la salvación sea la fe. No puede ser así. Así que las palabras que Jesús le está hablando a este grupo de personas, o a algunos de ellos en este caso, no son buenas noticias. O por lo menos no las noticias que se ajustan a la agenda de ellos. Y entonces ellos, moviendo sus cabezas, se van retirando uno a uno de ese lugar. Pero presten atención a esto. Fíjense que solamente unos versos antes de esta conversación que Jesús está teniendo aquí con ellos, este mismo grupo de personas, cuando Jesús habla del pan de vida y dice que ellos no deberían depender de un pan físico, sino de un pan espiritual, ellos mismos le preguntaron a Jesús unos versos antes, ¿cómo hacemos para recibir este pan? ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer para recibir este pan? La respuesta de Jesús fue, crean en mí. Y recuerdan que prediqué sobre eso hace unas semanas, que la parte de creer es la parte posible, que Dios nos pide a nosotros hacer lo posible y luego Él hace lo imposible. Y la parte posible es creer. Crean en mí, les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí en fe nunca más tendrá hambre, y el que cree nunca más tendrá sed. El que viene a mí en fe nunca tendrá hambre, y el que cree, es decir, el que hace lo posible, que es creer, nunca tendrá sed. Pero esas palabras, según el texto que leímos, fueron difíciles de creer y difíciles de comprender para ellos. Ellos tuvieron un problema aceptando estas palabras, no porque Jesús estuviera hablando con metáforas, no porque el problema de ellos no es que no entendieran el significado de lo que Jesús decía. El problema es que ellos ellos decidieron no creer. Ellos no querían creer. Ese es el problema. El problema no era las palabras que Jesús les estaba hablando. El problema era que ellos no querían creerlas. Como lo dije también hace unas semanas, ellos estaban buscando un
una muestra gratis. Ellos estaban buscando solo un aperitivo. Ellos no estaban interesados en el plato fuerte. Ellos solo estaban interesados en las bendiciones que Jesús podía traer a sus vidas, pero nada más, no querían compromiso. Pero querer las bendiciones de Jesús no es lo mismo que creer en Él. Déjeme repetir eso. Querer o desear las bendiciones de Jesús no es lo mismo que creer en Él. Creer en Él es comer su carne y beber su sangre, de acuerdo a lo que nos dice Juan. Creer en Él es confiar en que todo va a estar bien al final del día. Creer en Él es tener fe y confianza de que Él está preparando un lugar para nosotros en el cielo. Y esa será nuestra eternidad si decidimos creer. Creer es confiar que no importa qué tan difíciles las cosas se pongan, qué tan imposible la situación que está enfrente de nosotros parece ser, sus palabras son palabras de vida. Y me imagino que están diciendo amén. Por supuesto que creer en algunas ocasiones no es fácil. De hecho, a veces creer las palabras de Dios parece ser imposible. Por ejemplo, Dios le pidió a Abraham, le dio un hijo y le dijo que de ese hijo vendrían multitudes, muchas generaciones. Pero un poco más adelante le dice, Abraham, toma, en el capítulo 22 de Génesis, Abraham, toma a tu hijo y vas a ir a la montaña y lo vas a sacrificar. Era difícil entender eso y Dios no le estaba hablando en metáforas allí a Abraham, era un mensaje directo, una instrucción directa, sus palabras fueron claras, ve a sacrificar al muchacho. Pero ¿qué hizo Abraham? Él creyó en la promesa de Dios. La promesa de Dios era que de ese hijo vendrían más generaciones. Y Abraham no cuestionó lo que Dios le pedía. Él seguramente pensó, bueno, Dios está en control, Él sabrá qué es lo que va a hacer. Yo solamente voy a obedecer y hacer lo que Él me dijo. Es decir, yo voy a hacer lo posible. Yo voy a creer. Lo que Abraham hizo fue comer la carne y beber la sangre, creer. De tal manera que cuando va caminando con su hijo Isaac le pregunta, papá, ¿y dónde está el cordero para la ofrenda? Y Abraham le dice, Dios lo proveerá. Y de hecho, Dios fue el proveedor de ese cordero para el sacrificio en ese día. Porque lo único que se requiere es que creamos. Cuando ya estaba Abraham a punto de sacrificar a su hijo, vino una voz del cielo que le dijo, Abraham, Abraham, no toques al muchacho. Esas no fueron las palabras de Siri, ni de Google, ni de Alexa. Fueron las palabras del mismo Dios, diciéndole, yo estoy en control y yo cumplo mi palabra, mis palabras son de vida. Pero volvamos a Juan 6 por un momento. Miren que en Juan... lo que está sucediendo entonces es que Jesús les está hablando del pan de vida y hay un grupo de personas entre sus seguidores que no están de acuerdo con la enseñanza que Él está dando. Ellos no quieren creer estas palabras, no quieren tomar el esfuerzo de darle sentido y creer. Así que deciden dejar de seguir a Jesús y se empiezan a ir uno por uno. Y después de eso Jesús voltea a los 12 discípulos y les pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Ustedes también se van a ir? Pero yo me imagino que la conversación fue algo así como, ¿ustedes también se van o ustedes sí creen en mí? Y me gusta muchísimo que en el verso 68 le responde Pedro a Jesús y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y verso 69, y nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo del Dios vivo. Qué cosa tan maravillosa esta. Unos de los seguidores se están yendo porque no creen, no quieren creer.
Pero luego Jesús le pregunta a los 12 y Pedro responde, nosotros sí creemos, nosotros nos estamos comiendo la carne y nos estamos bebiendo la sangre. No suena bonito eso cuando lo decimos de esa manera. Pedro y los demás discípulos no sabían lo que iba a suceder. Nosotros tenemos un mejor contexto de esta porción de la palabra porque nosotros sabemos que la carne de Jesús fue la que se dio en la cruz y que su sangre fue derramada también en la cruz por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Ellos no lo sabían, sin embargo, sin saberlo, decidieron creer y Pedro dijo, estamos dispuestos, nosotros creemos, hemos venido a ti y hemos creído. La voz de Alexa, amigos, de Google o de Siri, pueden salvar el día y pueden ser muy útiles cuando queremos buscar el hospital más cercano o la estación local de policía, un buen restaurante, cuando queremos saber cómo está el clima, el tráfico o el precio de la gasolina. Pero no se equivoquen, esas no son palabras de vida eterna. Solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Y yo no sé ¿qué situación están ustedes atravesando esta mañana o por estos días? Pero la pregunta que nos debemos hacer hoy es, ¿creemos? ¿Estamos dispuestos a creer como lo hicieron los 12? ¿O vamos a hacer como los demás que decidieron mejor no creer? Los desafíos esta mañana que vengan, no importa la circunstancia que están atravesando, y hablen con Él y le digan, esta es mi situación, parece imposible, parece difícil, pero yo esta mañana decido creer, decido venir y decido comer del pan de vida, porque solamente de Jesús pueden venir palabras de vida eterna. Vamos a ir en este momento a la presencia del Espíritu y usen estos minutos para hablar con Él y enseguida regresamos para un momento de oración. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti, Jesús, en ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Siempre, siempre, Dios. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel, Jesús, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre
le contestó a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído, hemos confiado en ti, hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios. Los invito a que oremos juntos. Amado Dios, esta mañana cada uno de nosotros se acerca a ti con nuestra necesidad, con nuestras dudas, con nuestra falta de fe. Quizás en medio de circunstancias muy difíciles, algunas simplemente porque la vida es dura y otras a consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero Señor, venimos a ti esta mañana necesitados de ti. Y cuando vinimos, Señor, tú lo sabías y tú trajiste una palabra, Señor, importante a nosotros. Señor, y cual sea que sea el mensaje que tú estás trayendo a nuestros corazones, yo oro esta mañana que tú nos des un corazón como el de Pedro, que reconoce, Señor, que no hay otro lugar fuera de ti. Que quizás ya hemos buscado en otros lugares la satisfacción, la alegría, la plenitud, Señor, que solamente tú puedes dar, y nos hemos encontrado con la decepción y con el vacío una vez más. Pero Señor, esta mañana venimos al lugar correcto. Te pedimos perdón por haber buscado, Señor, el propósito, la alegría, la comodidad, Señor, la paz en otros lugares, en otras personas, en otras cosas. Pero venimos a ti, Señor, y esta mañana te decimos, te pedimos que nos ayudes, Señor, a reconocer con todo nuestro corazón como Pedro. No hay ningún otro lugar a donde ir, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tus palabras pueden dar sentido a nuestras vidas. Solo tus palabras, Señor, pueden alimentarnos, fortalecernos, guiarnos, protegernos y aún darnos, Señor, vida eterna. Perdónanos por haberlas buscado en otro lugar. Señor, pero acudimos a ti esta mañana. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a llegar a este punto a donde llegó Pedro cuando dijo: no nos vamos, nos quedamos, porque entendemos que no hay ningún otro lugar a donde podamos ir. No hay alegría, no hay plenitud, no hay salvación, no hay paz en ninguna otra persona ni en ningún otro lugar. Hemos creído que tú eres Jesús, ese lugar, que no hay otro, que tú eres el Hijo de Dios. Señor, para aquellos de nosotros que escuchamos esta palabra una vez más y nuestra fe flaquea, esta mañana yo te pido, Señor, que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a creer y a confiar en ti. Y si hay alguien que esta mañana escucha esto por primera vez, yo te pido, Señor, que estas personas puedan llegar a reconocer que no hay ningún otro lugar y a aceptarte a ti en sus vidas, Señor, y a buscarte y a creer las palabras que vienen de ti. Señor, como iglesia, como familia, como personas te necesitamos. Y esta mañana escogemos escuchar y creer la verdad de tu palabra, Señor, y cimentar nuestras vidas en ella, Dios, y entregarte todo nuestro corazón sin reservas y confiar, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amados, algunos de nosotros necesitamos escuchar ese silbo apacible, la voz del Espíritu Santo de Dios trayendo una palabra de paz, de fortaleza, de descanso, de desafío a nuestras vidas. Yo los invito a que durante el resto del día y de esta semana estén atentos, oren a Dios, le pidan al Señor que les hable, que Dios siga hablando a esos corazones que necesitan escuchar. Y lo que viene a mi mente ahora es las palabras que Dios le dijo al profeta, y hace poco hablamos de eso aquí. Levántate, come y bebe, porque este no es el fin. Yo estoy contigo, yo te sustento y todavía te queda camino por recorrer. Amados, que lo que sea que Dios tenga para hablar a sus corazones, ustedes estén dispuestos a recibirlo, a aceptarlo, a creerlo y a confiar en el Señor con todas sus fuerzas. Dios los bendiga esta semana.